¿Alguna vez se te ha pasado por la mente estudiar un PhD? Pues en este podcast vamos a hablar con un estudiante de doctorado que está en su último año, está él en España actualmente, y nos contará cómo es estudiar un PhD, cómo es la vida del estudiante, cómo es el tema de horarios, cómo son los requisitos, cómo es el tema de admisión, etc. Así que si te interesa este tema, te invito a escuchar este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de su podcast Escuela Link. El día de hoy también tenemos un invitado súper interesante, un tema bastante interesante que ya le voy a presentar como se debe. Y antes de eso, quería agradecerles a todos los que han escuchado el podcast, tanto en Spotify como en YouTube. El último capítulo hablamos sobre el tema de la mejora continua y nos ha ido bastante bien. Y sobre todo también sugerencias de más temas que ustedes nos dicen, nos cuentan y que realmente les interesaría conocer. Y este podcast, como está enfocado a temas de, obviamente, de ingeniería industrial, temas de productividad, procesos, temas de emprendimiento y también temas como el día de hoy que ya vamos a hablar de lo que se trata. Bien, el día de hoy nos acompaña un amigo que nos conocemos hace algún tiempo, así mismo nos conocimos cuando yo también estaba por ahí en el exilio, como digo. Y de hecho es un tema bastante interesante y de hecho, se apega mucho a lo que siempre nos comentan o nos preguntan por Instagram o hacemos algún live o por TikTok también sobre todo estudiantes o chicos, ¿no? Que están estudiando la carrera de ingeniería industrial o están netamente en su carrera como tal. Y si me comentan, oiga, dice, estudiaré tal vez un máster o qué tal será estudiar tal vez algo más, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he estudiado hasta un máster, pero también existe ya mucho título más, el PhD y también hasta un poco más. Y es un mundo un poquito distinto, diferente, ¿no? A la hora de clases típicas que conocemos. Y justo el día de hoy vamos a hablar ese tema de cómo es estudiar un PhD, ¿no? O sea, cómo es ese mundo de la investigación como tal, cómo es el perfil, cómo se entra, es muy difícil, están puros genios ahí. O sea, cómo es ese mundillo de los doctores, digamos, hablando en términos de como tal. Y para eso, el día de hoy nos acompaña un muy buen amigo, es Miguel Aldas, él es de Quito, es de Ecuador, pero actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Alfredo, muchas gracias. Muy interesante tu podcast y espero que, bueno, primero te agradezco por la invitación y espero poder ayudarte con la información que requieras y obviamente al público que te escucha, poder despejarle las dudas. Genial, Miguel. Cuéntanos, bueno, yo te dije, eres alguien que está estudiando un doctorado, pero cuéntame un poco más para ir entrando en el perfil tuyo, de qué has estudiado. Cuéntame qué estudiaste o qué te dediques como tal, cómo estás actualmente en este tema. Ok, bueno, yo soy ingeniero químico, estudié ingeniería química en la Escuela Politécnica Nacional en Quito y después tuve la oportunidad de hacer un máster en Francia. Tengo un máster en el campo de materiales. Yo me dedico a los materiales en general y específicamente a los polímeros y ahora estoy investigando en el campo de polímeros degradables y biodegradables. Entonces, después de la ingeniería, como te decía, tuve la oportunidad de ir a Francia a seguir el masterado y después regresé y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la Politécnica como docente. Entonces, ahí se abrió un gran campo profesional en mi vida, de manera que eso, o sea, parte de ese trabajo me ha llevado a seguir el doctorado. Actualmente estoy en mi último año doctoral para obtener el título de PhD o doctorado, como se suele conocer. Buenísimo. Y digamos, dentro de todo este mundo, digamos, de las académico, más como vamos a hablar, de estudiar como tal en ese punto, y yo creo que depende también de muchos, depende también de mucho del perfil, ¿no? Como tal. Y en tu punto, o sea, ahora te has vinculado, ¿no? A la academia, en la parte de profe en la universidad que me comentas. ¿Y cómo es que, o sea, en qué punto uno dice, "Está ya, ok, quiero seguir estudiando, ¿no? O sea, medio te presiona la U, la parte académica, o también nace de ti, o sea, ¿por qué dices, ok, voy a estudiar, o voy a seguir estudiando, ¿no? Un PhD, ¿no? Tomando en cuenta que también no es algo de un año, ¿no? Sino también tiene sus años. Claro, el PhD dura entre 3 y 5 años o a veces más, dependiendo la universidad y el programa y la rama. Y bueno, contestando a tu pregunta, en realidad en mi caso es
por un requerimiento personal y profesional, pero en otros casos puede ser igual un interés de adentrarse en el campo de la investigación, que es justamente lo que persigue el PhD o el doctorado. Entonces, hay alguna confusión que puede ser como un título más, digamos lo que tú has dicho, no un título que te lleva poco tiempo, pero en realidad el doctorado te demanda gran esfuerzo y sobre todo gusto por la investigación. Entonces, yo te puedo hablar desde la parte técnica, que es la que conozco, porque en efecto hay doctorados en letras o doctorados en el área de ciencias sociales que desconozco la manera en que se puedan desarrollar. Entonces, como tu podcast está enfocado a ingeniería industrial y justamente yo tengo la ingeniería química de base, creo que podemos despejar algunas dudas en este campo, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que cada campo tiene sus sostenidos y bemoles, así que en el campo que nos desarrollamos de ingeniería industrial, ingeniería química o demás en general las ingenierías, los programas doctorales suelen ser o tener los mismos componentes, los mismos intereses. Entonces, el interés por seguir un PhD prácticamente es personal y profesional, porque hay muchas veces que en mi caso, por ejemplo, la docencia exige un grado académico que se llama de cuarto nivel, ¿verdad? Entonces, en el máster tienes el cuarto nivel, pero llegas hasta un punto. No necesariamente el máster profundizas en cuanto a la investigación. En cambio, en el doctorado es lo que es la base, la investigación es la base. Generar nuevo conocimiento, profundizar en temas aún no investigados, no descubiertos. De eso es lo que se trata el doctorado. Buenísimo. Sí, justo eso. Yo creo que obviamente esa es digamos, la concepción que tiene, ¿no? Investigación como tal y generar conocimiento. Entonces, en tu caso, digamos, ha sido una decisión personal. Obviamente hay la parte profesional también en ese sentido. Y bueno, en mi caso también, bueno, ahora también me entra un poco el bichito de que chiste será eso, un doctorado. Bueno, ya voy a ver cómo está, creo que estoy todavía a tiempo. Entonces, en ese punto, digamos, ¿cuál sería, digamos, el perfil, ¿no? A veces uno también cuando habla ya de grados académicos como tal, dice ya la chuta, hay un máster, no muy difícil, o dice un PhD todavía más difícil tiempo y demás. Y a veces uno piensa que uno ya hay que ser medio genio para estar ahí, ¿no? O sea, ya muy, muy por encima de los demás para seguir estudiando. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el perfil de un estudiante, obviamente de alguien que tiene un cuarto nivel que le gustaría, digamos, o que quisiera estudiar el PhD, ¿no? O sea, como digo, no es que creo que sea algo que debe ser alguien muy, muy, muy genio, ¿no? Para estar ahí, sino tiene sus cualidades, ¿no? Como tú comentabas. Sí, bueno, eso, como tú has dicho, hay una idea de que los doctorantes son solo genios, ¿no? Y en realidad yo puedo discrepar un poco. Para seguir un doctorado, tú lo que necesitas es tener, primero, que te guste y tener ganas. Porque es igual que, bueno, en cuanto a esfuerzo, igual esfuerzo te demanda un título de tercer nivel, una ingeniería, en donde tú no, si no te gusta, no rindes. O al contrario, si es que te gusta, tú buscas lo que te gusta, ¿no? Buscas la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, buscas la ingeniería química, entonces, y como digo, todas las ramas tienen su grado de dificultad que puedes sortear con ganas, con dedicación, con esfuerzo, y así que esa parte de genio creo que se podría resumir en ganas, dedicación y esfuerzo. En cuanto al perfil para estudiar un PhD, lo común suele ser tener un título de grado o de ingeniería, como le conocemos nosotros, de tercer nivel, y una maestría o un máster. Entonces, académicamente esos requisitos son indispensables. Después, bueno, viene
como te mencionaba, el gusto por investigar, es decir, la capacidad investigadora que tengas. Y con esto está ligado a un buen nivel de inglés. Como tú y yo sabemos, y seguramente los que nos escuchan, la ciencia generalmente se difunde en inglés. Si bien el español o el castellano es el idioma de pronto que más gente habla, más gente conoce, pero el inglés es fundamental para la difusión del conocimiento. Entonces, tú vas a encontrar muchísima más información en inglés que en castellano o en español. Entonces, el nivel de inglés es, digamos que está sobreentendido que va a tener un aspirante a PhD o un aspirante doctoral, o un estudiante doctoral. Entonces, después los requisitos suelen poner cada universidad. Te digo como básico, ¿no? Tener tu título de tercer nivel y de cuarto nivel. Después viene el gusto por investigación, tu nivel de inglés, y yo diría que prácticamente no más. Son los requisitos básicos. Buenísimo. Entonces, justo lo que comentas, de hecho, rescato dos cosas que lo dijiste. De hecho, siempre también, como a ver, la mayoría, decíamos, de público, tanto en el podcast, o en Insta, o en TikTok, son estudiantes, ¿no? O sea, es gente que está estudiando todas las carreras como tal. Y algo que recalcas full, siempre me pongo también el tema idiomas. O sea, qué tan importante aprender inglés como tal. Y lo que dice Miguel es importantísimo, es algo que recalcar, que el conocimiento como tal está en inglés, ¿no? O sea, si bien está, sobre todo por el tema de difusión, que es un punto importante que tocaste. Y ahora que hablas del tema de admisión como tal, ¿no? Del tema de cómo empezar a estudiar, ¿cómo es ese proceso, digamos? O sea, llego, o, me apunto al máster, hay un proceso que me acepten, o es, porque, a ver, yo una vez, de hecho, vi cómo es el proceso en la UPB, no era tan complicado, digamos, o sea, no era algo tan engorroso, digamos, para anotarse, digamos, al PhD, pero ¿cómo es ese proceso de admisión, ¿no? El tema de admisión, el tema de costos, por ejemplo, ¿cómo, o sea, más o menos, cómo está ese tema, ¿no? ¿Es carísimo estudiar un PhD o depende de la U? Depende, o sea, ¿cómo va ese tema? Bueno, empecemos por los costos. Yo te diría que eso depende netamente del país donde quieres estudiar y de la universidad donde quieres estudiar. Te doy un ejemplo. Aquí en España, donde estoy estudiando actualmente, el año académico me cuesta alrededor de 300 euros. Sin embargo, si tú te vas a Francia, puede ser un poquito más caro, no tengo el dato certero, pero si tú te vas a Inglaterra, ya el año académico te cuesta alrededor de 30.000 euros por ser estudiante extranjero. Ah, En Latinoamérica también hay una diferencia entre país y país. Entonces va a haber países, incluso universidades, que tengan los costos más asequibles que otros. Por eso, a ver, si es importante, no es un requisito como tal, pero sí es importante que si tú piensas estudiar un doctorado o incluso una maestría, puedas o trates de encontrar una beca. Una beca te abre las puertas un poquito más, te facilita, digamos, el acceso a un doctorado, porque en la beca ya te costean o suelen costear la matrícula de la universidad e incluso te suelen costear la manutención. Entonces, como requisitos, dependería de cada universidad. En cuanto al proceso de admisión, también ahí puede ser que yo me atreva a recomendar, si es que es de su interés, estudiar un posgrado, un PhD, que primero hagan el máster o la maestría y vean si es que en efecto les gusta el campo en el que se están metiendo y si es que les gusta la investigación. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad el doctorado es algo muy específico, ¿no? Te hablo de mi ejemplo. Yo hice una maestría, tengo una ingeniería química de base. Hice una maestría en materiales donde mi pensum era un poco general.
pero ahora estoy dedicado específicamente a investigar aditivos que puedan ayudar a los plásticos a degradarse. Entonces, fíjate qué tal si a mí no me gustaba lo que estoy investigando. Entonces se hace muy difícil. Entonces, para evitar eso, yo les recomiendo hacer primero la maestría, aparte que es un requisito en la mayoría de universidades, pero eso te da una pauta de si es que en efecto te gusta lo que estás haciendo y si es que en efecto te puedes especializar en eso. Y segundo, te da una pauta de cómo es la vida de investigación. No tocas muy a profundidad la investigación en la tesis que te toca hacer de máster, pero ya tienes una idea. Entonces, eso es lo que podría recomendar a los interesados. Luego, el proceso de admisión, te voy a hablar de manera general porque igual cada universidad tiene sus pasos. Pero el primer contacto que se hace suele ser con un profesor que trabaje en el área que te interese. Y es por eso que en la maestría o en el máster tú puedes ver tu interés, ¿no? Entonces, digamos, en el área de materiales hay un sinnúmero de materiales cerámicos, polímeros, metales, y supongo que en las otras ingenierías también, en las otras ramas, hay un sinnúmero de subcampos que puedes especializarte. Entonces, lo importante es ahí definir o definir tus prioridades, tus gustos, y después poder contactar con un profesor que trabaje en el campo que tú estás interesado. Entonces, si tú haces primero un máster, sueles conocer gente, sueles conocer a profes que te dan una materia específica que te gusta, que te llama la atención, o incluso los profes suelen ofrecer oportunidades para seguir un doctorado, porque ¿cómo funciona? A ver, un profesor el trabajo del profesor es buscar proyectos o buscar fondos para un proyecto de investigación. Entonces, necesita alguien que le colabore en esa investigación y ese alguien suele ser el estudiante de doctorado. Muy aparte de todo el equipo, que hay varios estudiantes de doctorados para un mismo proyecto y después los postdoctorados, es decir, alguien que ya ha terminado su doctorado y sigue investigando. Entonces, claro, el estudiante doctoral es una parte de ese proyecto de investigación. Entonces, el profesor suele ofertar, o incluso si hay algún interesado que haga un contacto, se puede buscar un proyecto, o se puede buscar financiamiento o incluso las becas. Entonces, como primero contacto extracurricular, muy aparte de los procesos administrativos de cada universidad, les recomendaría que puedan contactar, escribir por mail. Ahora prácticamente es mucho más fácil contactar por los medios digitales. Entonces tú escribes un mail al profesor a decir que estás interesado en el trabajo o incluso estás interesado en algún tema específico. Y se puede ir entablando ahí un contacto profesor-alumno, ¿no? Entonces, en teoría, el profesor que tú contactas será tu futuro tutor. Esa es una forma de hacerlo. Es la que yo he seguido. Otra forma, te digo que es a continuación de tu maestría, que sueles conocer gente o profesores que requieren estudiantes que hagan el doctorado, entonces ya el contacto ahí es más directo. Y una tercera forma de acceder es buscando las ofertas que hay en cada universidad. Es decir, cada universidad suele poner o, digamos, tiene un listado de, por decirlo así, puestos de estudiantes doctorales. Entonces, cada puesto tiene ligado un proyecto y el proyecto tiene sus especificaciones. Esa es la manera, yo desde mi punto de vista personal, un poquito más demoroso, por lo que te toca filtrar mucho más la información. Entonces, si tú escribes directamente al profesor, de pronto él ya conoce a algún colega, algún otro profesor que trabaja en el campo que tú estás preguntando, o está incluso el mismo profe puede ofrecerte algo. Vamos a decirlo que de manera fácil es como aplicar para un trabajo.
Entonces, tu trabajo va a ser el de investigador y tú aplicas, así como buscas una empresa que te guste o una empresa, un puesto de trabajo que se adapte a tu perfil. Es lo mismo en cuanto al doctorado. Deberías buscar algo que te guste y que se adapte a tu perfil. Y entonces el primer contacto puede ser a través del profesor, a través de la búsqueda de empleo en una base de datos, que en este caso sería la universidad, o en el caso del máster sería un contacto directo, ¿no? Tomar la oportunidad que se pueda presentar ese momento. Sí, finalmente, otra forma que también es recomendable es buscar el director del programa doctoral y escribirle, porque claro, eso depende de cada universidad, pero te hablo de la Universidad Politécnica de Valencia, que hay una escuela doctoral y en cada escuela doctoral hay un director de cada rama de investigación. Entonces, digamos, mi rama es de los materiales. En mi caso personal, yo establecí el contacto con este director de la rama de los materiales. Y este director, a su vez, me dirigió a mi profesor, a mi tutor actual. Entonces, puede ser otra vía también de acceso. Lo importante es establecer un contacto, cualquiera sea este, con la gente que está ligada a lo que tú quieres seguir, ¿no? O incluso se me ocurre ahora, puedes establecer un contacto con algún compañero, algún amigo conocido que tengas, que también él te va a poder dirigir o hacer un contacto más directo con el profesor que se encargue de lo que tú quieres estudiar. Buenísimo. Y si usted justo quiero agregar un par de cosas, eh, justo un compañero para que te ayude a eso de ahí. Chévere, entonces, o sea, gente que nos escucha, hay muchas formas, la clave es contactarse, ¿no? O sea, buscar el interés realmente que te guste, porque puede ser medio confuso, ¿no? Unas cosas que hay tantas de investigación como tal, entonces das el tiempito de averiguar muy bien cómo está ese campo. Y ahora, justo hablando, digamos, muy bien, ya hice hice grado, ¿no? Hice mi máster, ya sé muy bien qué estudiar, ¿no? Y escogí, me anoto en el PhD, digamos, ya estoy dentro, ya he hecho todos los contactos. Entonces, ¿cómo es esa vida? O sea, ¿cómo es ya ese proceso y la vida del estudiante que está estudiando el PhD? Porque yo entiendo que es bastante diferente a un grado, un máster. No es que hay un grado de clases, no es que tienes un grupo de compañeros que están así, que nos vemos todos los días, sino es algo más solitario, digamos, no es algo más de cada uno. ¿Cómo es esa vida de estudiante de PhD? ¿No? O sea, ¿cómo son esos horarios? ¿Y qué debes ir cumpliendo? ¿No? O sea, hay una especie de, tengo entendido que debes sacar, por ejemplo, artículos cada cierto tiempo, ¿no? O hay unos créditos que hay que ir cumpliendo. ¿Cómo es ese mundo, digamos, ahí? Sí, bueno, vamos a empezar por el cumplimiento. Eso ya depende de cada programa y de cada rama, entiendo. Hay ramas que demoran, digamos, las investigaciones son mucho más largas. Voy a generalizar las ramas que involucran seres vivos, por ejemplo, plantas, microorganismos o incluso animales. Esas ramas, las investigaciones suelen durar más. Entonces, los requisitos de esos programas van a ser muy diferentes a las ramas en donde tú no involucres, vamos a decir, seres vivos. Entonces, eso por un lado. De manera general, el requisito indispensable es obtener resultados. Entonces, vamos a decir que a ti te contratan para investigar y tú tienes que investigar. Ese es tu trabajo. Ese es el objetivo del estudiante de doctorado y ese es el objetivo del proyecto de investigación. Entonces, investigar. Entonces, claro, cuando una persona llega del máster, lo que te decía, no es que palpas muy a profundidad la vida de investigador, no palpas el campo de investigación, no palpas cómo es investigar. Pero bueno, lo importante es que tengas motivación de hacerlo, porque llegas al doctorado a aprender, no es que llegas conociendo algo. Conoces de manera general la base que tú tienes como pregrado y como maestría, pero de pronto el estudiante doctoral tiene que aprender a desarrollar la investigación, tiene que aprender a seguir una metodología, tiene que aprender a plantear una metodología.
va a aprender a leer muchos papers, discernir la información, clasificar la información que tenga. Entonces, estas son cosas que pueden sonar chocantes, pueden sonar difíciles, y es ahí donde la idea de la gente suele ser que los doctorantes los chicos genios, ¿no? Pero todo se supera con motivación y con ganas de aprender. En ningún lado, porque no es competencia ni en ingeniería ni en maestría enseñarte a investigar. De pronto en ingeniería, bueno, desde el colegio a veces tienes metodología de la investigación, entonces tienes los conocimientos básicos. En ingeniería, al hacer tu tesis, tienes un conocimiento básico de cómo escribir, obviamente te toca buscar información. Entonces, esto a nivel doctoral es mucho más profundo, ¿no? Entonces, vamos a llamarles que en ingeniería tú ya adquieres el conocimiento de poder expresarte de manera escrita y de manera oral, supongo que en la entrega de la tesis de ingeniería y en la presentación. En el máster refuerzas estas habilidades y en el doctorado sacas tu 100%, porque te toca expresarte de manera escrita al hacer papers o al hacer publicaciones, y de manera oral, que suelen ser en los congresos. Entonces, esto como una idea general. Ahora, la vida de un estudiante doctoral o un PhD suele cambiar en función del campo en el que estés involucrado y también del proyecto al que te han ligado y del ambiente en donde tú has llegado. Entonces, te doy un ejemplo. Bueno, mi ejemplo, cuando yo llegué a estudiar mi PhD, tenía unos 3 compañeros más en el mismo laboratorio, pero ellos ya estaban en su último año. De hecho, el año que yo llegué defendieron su tesis. Entonces, por un año era yo el único estudiante doctoral en ese laboratorio. No te digo en el programa, sino en ese laboratorio. Entonces, claro, la vida era solitaria. Y digamos, a alguien que no le guste la vida solitaria es lo que tú has dicho. No es que llegas y tienes un salón de clases y compartes con tus compañeros y haces la vida estudiantil universitaria. Puede ser que te toque la suerte o puede ser que te toque un momento solitario, pero te digo, eso fue temporal, porque el siguiente año, en cambio, llegaron 3 estudiantes más y van llegando más estudiantes. Así como van llegando, van saliendo. Entonces, eso puede variar en función del tema, de la universidad, del proyecto que te involucraste, del laboratorio o del centro al que estás adscrito o en el que estás desarrollando tu investigación. En cuanto a horarios, lo que había dicho, no, básicamente es como un trabajo. Tienes tú que investigar y tienes que cumplir con tus resultados. En la mayoría de estudiantes doctorales no hay horarios. No hay horarios porque depende al campo que te involucres. A veces tienes que ir los fines de semana, a veces te quedas en la noche, a veces te quedas todo el día en la universidad, si es que te permiten. Hay universidades que no cierran o sea, están abiertas las 24 horas. Entonces, eso ya prácticamente depende de cada uno y de cómo vayan tus resultados y cómo sea tu parte experimental. Entonces, lo que sí hay es ciertos requisitos básicos, ¿no? Digamos, materias que tienes que aprobar. Igual, en el campo de las materias, cada universidad suele tener sus requisitos. Entonces, en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, como estudiante de doctorado, tienes que aprobar 60 créditos. Entonces, estos créditos puedes hacerlos de manera virtual. No son clases presenciales y no son clases específicas de tu programa. O sea, vamos a decir, no vas a aprender algo de tu rama, sino son clases como más generalizadas. Y es lo que te decía, de pronto tú puedes escoger cómo comunicarte de manera oral, cómo comunicarte de manera escrita, cómo escribir un paper. Son clases de ese estilo, ¿no? Pero vamos a decirlo, metodología de la investigación, puedes escribirte, o de pronto estadística. Son cosas que de pronto tú y tu tutor van a poder
decidir qué es lo que tienes que tomar. Pero también vas a tener que especializarte en lo que estás trabajando. Entonces hay que buscar cursos de especialización como de manera complementaria, ¿no? Pero vamos a decirle que es casi un requisito. Entonces, si tú quieres investigar en un tema, obviamente al que no conoces o no conoces a profundidad, lo importante sería que te capacites en ese aspecto. Entonces, eso ya viene más un poco ligado a cada campo. ¿Qué otro requisito se me ocurre? Las clases ya te he hablado, los horarios, es que en general no hay horario. Se suele contratar como un trabajo normal, 8, 9 o 10 horas, pero en realidad a veces se invierte más, a veces se invierte menos. Entonces, en cada programa va a tener sus especificaciones. Un video en YouTube, yo lo encontré alguna vez, que habla un estudiante de doctorado, que dice que, en resumen, ¿no? En resumen, dice que la vida de doctorado es, a veces tienes que pasarte toda la noche en tu ensayo, a veces te pasas una semana sin saber qué hacer, y a veces en los fines de semana tienes que hacer todo. Entonces es muy variable y depende de cada campo. Y por eso es importante, creo yo, y les recomiendo que estén motivados. Porque como en la vida, a veces la cosa se pone cuesta arriba. Y si tú no estás motivado, es muy fácil abandonar o decepcionarte o frustrarte incluso. Entonces, yo creo que todos en su momento hemos sentido esto, ¿no? Sea en ingeniería, en maestría, o sea, en la propia vida. Pero lo importante es seguir, no detenerse. Entonces, lo mismo en la investigación. A veces tendrás que frustrarte por tus resultados, a veces tendrás que esforzarte el doble, otras veces tendrás tiempo para pensar porque no se te ocurre nada. Pero es lo bonito, al menos esa es la parte, es lo que a mí me gusta. No es monótono el investigar. Entonces te encuentras con, digamos, tú quieres investigar en un área y te encuentras con 1000 opciones para lo que quieres hacer. Y es ahí donde se abren las ramas de la investigación y es por eso es que se sigue investigando en los tiempos actuales. Sigue de largo todavía eso de ellos. Exactamente. Nunca va a terminar. Bien, genial. Así, a ver, igual voy a rescatar lo que dijiste en esta parte. A los que les interesa, igual, no tienen horario. Y de hecho creo que es el hecho que no tenga horario es como que arma de doble filo porque necesita mucha disciplina, de hecho, el que estudia. Porque a veces como, tengo horario, entonces voy cuando quiero. Y no, entonces hay mucha disciplina, mucha autoorganización como tal, ¿no? Bien planificado, organizado. En el caso de Miguel, tú empatas, ¿no? Tu vida familiar con la vida tanto de estudio como tal. Entonces, todo tiene que ser muy bien organizado para ir cumpliendo, digamos, con los requisitos. Por eso no sé si podría yo. Pero bueno. Yo creo que sí. Lo que tú has dicho es importante y claro, no lo mencioné, pero es muy importante decir, necesitas disciplina. Parte primero estar motivado y después disciplinarte, porque lo que había dicho, no, tú adquieres un compromiso como en un trabajo. Y en cualquier trabajo, si tú no rindes o no entregas resultados, no eres un buen trabajador, no eres una persona con quien se quisiera trabajar, no eres un miembro que aporte al equipo. Entonces, lo mismo en el doctorado. Si tú no tienes disciplina, el tiempo se te viene encima y va a llegar un punto que te exijan resultados y no vas a tener. Entonces, eso me olvidé de comentar, que también es importante. A veces en pregrado estás acostumbrado a que el tutor te exija resultados, te diga ya para la siguiente semana. En posgrado vamos a decir lo que puede ser menos, pero en el doctorado digamos que tú sabes qué hacer, o más bien dicho, tú sabes lo que quieren obtener, tú sabes el resultado a donde quieren llegar, pero no sabes cómo hacerlo. Y obviamente para eso te contratan, para saber cómo hacerlo.
Entonces, se suele, en los primeros años puede ser muy frustrante porque el tutor te dice a dónde quieren llegar, te da el punto final, pero no te da el camino. Entonces, si tú no tienes motivación, si no tienes disciplina, y lo que decía, si no vas ganando experiencia, no vas a poder caminar, no vas a poder encontrar el punto final, que es el objetivo por el cual te contrataron o por el cual tú eres estudiante de doctorado, ¿no? Entonces, en la cuestión de disciplina, eso sí es también exigente, digámoslo así, porque nadie va a estar atrás tuyo persiguiéndote, pero te van a exigir resultados en cualquier momento. Entonces, mucha organización, mucha disciplina, mucho compromiso, y tanto a nivel personal como profesional. Y también mucho ñeque, que a veces se complica justamente por eso, y se necesita ese ñeque, esa fe que le llamamos en Ecuador. Y lo que tú comentabas también no es imposible realizar el doctorado, es difícil, de pronto puede ser difícil, pero no es imposible, y justamente yo he logrado empatar mi vida personal con mi vida profesional. Entonces, actualmente tengo 2 niños que nacieron durante mi estancia doctoral, o sea, nacieron mientras yo era estudiante de doctorado. Y claro, la organización cambia, porque si eres solo, digamos, tienes tu horario. Si tienes pareja o eres casado, tu horario cambia un poco. Y si tienes niños, tu horario cambia muchísimo. Entonces, es cuestión de organizarse y seguir teniendo la motivación inicial y sobre todo querer lo que estás haciendo, que te guste lo que estás haciendo. Ahí está la importancia. Y igual como en la vida, si te gusta lo que estás haciendo, no suele llamarse trabajo, porque vas a hacer lo que te gusta. Lo disfrutas a full. Exactamente. Buenísimo, sí, yo creo que al final es eso, ¿no? Depende también mucho de disciplina, esa organización como tal, que a veces es lo que más es difícil encontrar, es el hábito, ¿no? Que eso viene a ser el punto. Bien, entonces, ok, ya hablamos de, muy bien, cómo llegó al PhD, cómo ingreso, cómo esa vida, ¿no? Del doctor como tal. Y ahora, después, ¿no? O sea, ahí ya acaba el doctorado y alguien que estudia como tal, ¿cómo es ese campo laboral, ¿no? O sea, digamos, en tu caso, ¿cómo te proyectas? Tengo entendido que vas a volver, ¿no? Al país como tal, en primer punto. ¿Cómo es ese campo laboral de un PhD? O sea, ¿cuál va a ser su campo de acción después de terminar, ¿no? Ya, bueno, personalmente yo estoy ligado a la Escuela Politécnica Nacional, entonces soy docente de la Politécnica. Entonces, parte de mi preparación en la investigación era justamente para poder contribuir de mejor manera al trabajo que realizo en la universidad. Entonces, en mi caso personal, digamos que yo aplicaría mi título doctoral netamente en la universidad. Sí, como tú sabes, y seguramente algunos que nos escuchan, la universidad tiene 3 campos: la docencia, la investigación y los servicios a la sociedad. Entonces, es inminente que para realizar una investigación tienes que prepararte, y como decíamos, la preparación es el PhD, ¿no? Es el doctorado que tú sigues. La preparación para hacer investigación, vamos a decirlo. La docencia es un mundo aparte, y los servicios a la sociedad también puede ser un mundo aparte. Entonces, lo que nos compete en cuanto a investigación, la preparación netamente te va a dar un programa doctoral. Te va a preparar para el campo de la investigación. Y en ese sentido, extrapolándole a dónde puedes aplicar el título. Una parte es la universidad, la academia que se suele llamar. Otra parte es las empresas. Entonces, normalmente, generalmente las empresas grandes suelen tener su área de investigación y desarrollo, que es digamos, donde se podría aplicar directamente tus capacidades investigativas. Hasta el nombre lo dice, ¿no? Investigación y desarrollo. Entonces, lamentablemente no todas las empresas están en capacidad económica
de costear un PhD y no todas las empresas están interesadas en costear un PhD. Entonces, ahí viene, bueno, eso sería un tema de otro podcast, pero un poco la oferta, la demanda y la necesidad de la gente, ¿no? Pero vamos a decir, en teoría, con tu título de PhD, tú puedes ligarte a una empresa privada en el área de investigación. Te puedes ligar a una universidad, obviamente como docente, y hacer docencia e investigación. Incluso te puedes ligar a proyectos de investigación, no solamente locales, estamos hablando proyectos internacionales. Entonces, la investigación es fundamental para el desarrollo de un país y es por eso que siempre se está buscando proyectos de investigación, siempre se están ofreciendo y buscando financiamiento de proyectos de investigación y como tal, entonces, ese es el campo de acción de un investigador. Se suele llamar, cuando tú recién sales del doctorado, se suele llamar el postdoctorado. Entonces, ¿qué significa el postdoctorado? Ligarte a un proyecto de investigación. Y es lo que te decía anteriormente. En el equipo de trabajo no solo hay estudiantes de doctorado, también hay postdoctorados o digamos, gente postdoctoral. Están los directivos, los investigadores senior, que son los que tienen mucha más experiencia. Entonces es un mundo, ¿no? Es un equipo de trabajo. Entonces esas serían las 3 áreas fundamentales que tú podrías aplicar tu título de PhD. Normalmente en el caso del país, como digo, es muy poco probable que una empresa requiera un PhD. No digo que no sea recomendable, porque es indudablemente lo mejor que podría, la mejor ficha que podría contratar una empresa para el desarrollo de la misma, pero no necesariamente económicamente pueden costear uno y también ya depende de otros factores propios de la empresa, si es pequeña, si es mediana. Generalmente en las empresas transnacionales o internacionales suelen ligarse, digamos ya, doctores o gente con título de PhD para el campo que te digo que es la investigación, desarrollo. Y ya después también hay los sostenidos y bemoles que con el título de PhD has adquirido una experiencia, digamos, tanto de vida como profesional. Entonces prácticamente eso puede abrirte las puertas a cualquier campo y a cualquier actividad. Buenísimo, sí, justo esa, sí, también esa parte, ¿no? O sea, una cosa es ya el campo laboral y con esto, toda esa experiencia que estás tú todos esos años que tú has pasado ahí, los contactos, la gente que conoces, al final te deja un gran abanico de posibilidades. Bien, para casi casi terminando, ahora justo tocar un poquito este tema de los títulos como tal, y de hecho, enfocándolo un poquito más al tema de nuestros países, más latinoamericanos, como dices, no hay tanta demanda. ¿Cómo le ves esto de la titulitis que se empezó a hacer un poquito profunda, digamos, estos últimos años? Por muchas cuestiones, ¿no? Más acceso a ir a estudiar fuera, no sé, tema de becas, o sea, que está bien, ¿no? O sea, pero como que no se le ha enfocado muy bien, ¿no? O sea, hay muchos estudiantes que se leen, ¿no? Reportajes y demás que vuelven con un título de fuera, lo que sea, pero bien, y nunca no consiguen trabajo aquí, ¿no? O sea, o pasa mucho tiempo que no consiguen ese empleo ideal, ¿no? ¿Cómo le ves ese tema, ¿no? Bueno, ese es un problema que otra vez nos devengaría en otro podcast para discutir y podríamos pasarnos algún tiempo conversando y discutiendo y dilucidando. Voy a resumirle desde mi criterio muy personal. Cada país debería tener políticas para el desarrollo del país como tal y debería exigir a la gente que se prepare para cumplir esas políticas. Lamentablemente no siempre la realidad se ajusta a lo que está en el papel. Entonces, en efecto, como tú mencionabas, había
hace algún tiempo había muchas facilidades de poder prepararte en el extranjero, que desde el punto de vista de desarrollo es muy bueno, desarrollo para el país. Es excelentísimo porque tú tienes experiencia externa, tienes conocimientos externos e incluso lo que es más importante y no hemos mencionado en este podcast, tú sales de la burbuja en el que estás metido. Entonces, aprendes a que lo que te rodea no es lo único que existe. Entonces, eso es una experiencia de vida muy enriquecedora y que te ayuda a contribuir de mejor manera a tu país. Entonces, si tú palpas las dificultades o las ventajas de otro país, las quieres implementar esas ventajas en tu propio país, en tu propia tierra. Entonces, lamentablemente, ahí hay todavía un puente que construir entre la gente que se prepara y la oferta laboral. Entonces, yo no creo que esté mal que la gente quiera prepararse. No creo que esté mal que tú busques adquirir más conocimientos o adquirir más experiencias. Lamentablemente es frustrante para quien se prepara y regresas al país o vas a algún país determinado y lo único que encuentras es un trabajo para de pronto un técnico o una persona de tercer nivel. Entonces eso puede ser frustrante porque tú vienes con una preparación diferente, una experiencia de vida diferente, una experiencia de vida más enriquecida, un conocimiento mucho mayor del tema. Entonces, en esta cuestión de la titulitis, yo no le veo, enfocado desde el punto de vista personal, yo no le veo mal que alguien se prepare, pero falta mucho trabajo en cuestión de política para poder, en efecto, aprovechar ese recurso que se prepara externamente. Y bueno, esto incluso a nivel público y a nivel privado, ¿no? Porque mencionaba hace un momento que las empresas a veces no están preparadas para contratar gente capacitada. Entonces, puede ser por cuestiones económicas o por comodidad o puede ser por cualquier motivo que prefieren contratar a alguien menos capaz, menos capacitado, que puede hacer el mismo trabajo. O al revés, que en el peor de los casos te pagan el mismo salario de alguien, digamos, la gente capacitada gana el mismo salario de la gente poco capacitada, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que falta mucho trabajo social en cuanto a país. De todas maneras, en el exterior suele haber más oportunidades y depende mucho el país. Vamos a decir que los países que tienen más dinero tienen mayor capacidad para contratar gente capacitada, vamos a decirlo así. Entonces, mucho depende del dinero, de las crisis, de los momentos, por ejemplo, ahora el momento de la pandemia, que en efecto a nivel global el dinero se está poniendo escaso. Entonces, son circunstancias que no necesariamente deberían desmotivar a prepararte. Sin embargo, debes ser consciente del ambiente en que estamos viviendo. Entonces, si tú quieres estudiar un PhD, pero sabes que al regreso de pronto no encuentres, eso es ser consciente del momento en que estás viviendo. Entonces, lo harías de pronto por un tema personal, una satisfacción personal y académica, y después a ver si es que el tiempo mejora. Exacto. Sí, creo que va por ahí realmente la cosa. Sobre todo, eso que comentas, ¿no? Enfocar muy bien la gente que estudia, qué necesitamos y un poco de cosas como cada país, ¿no? Tiene su realidad. Bien, Miguel, y para ir terminando finalmente, o sea, ¿qué tips finales da, digamos, a alguien que le interesa el PhD, o sea, que quiere, desde cuándo, o sea, digamos, más o menos las fechas de calendario, podría empezar a apuntarse o no tiene estas fechas de ingresar a un doctorado? Ya, bueno, en cuanto a las fechas, yo creo que es
tú puedes ir revisando, como decía, hay que revisar información y establecer contactos. No importa la fecha, desde el momento en que tú estés decidido, deberías establecer el primer contacto. Ahora, las universidades, bueno, aquí en Europa suelen tener el calendario que empiezan clases en septiembre y terminan en julio. Entonces, ese es el año académico. Sin embargo, como cualquier trabajo, tú puedes empezar cuando ya estés listo, cuando te requieran o cuando financieramente esté listo la empresa para contratarte. Entonces, sin afectar el horario académico, digamos, de septiembre a julio, tú puedes empezar y ligarte al programa doctoral en cualquier momento. Lo importante es establecer el primer contacto. Eso sí, mientras más pronto mejor, porque eso te va a ayudar a tener tiempo para poder buscar financiamiento, una beca, poder preguntarle al profesor si es que conoce alguna beca, o incluso poder hacer números para ver si te conviene o no costearte por tus propios medios. Lo más recomendable es siempre buscar una beca o incluso aplicar a estos programas, a los programas doctorales que te financien. Eso es lo más recomendable porque hay que tomar en cuenta que el doctorado suele ser como un trabajo en el que te pagan por investigar. Claro, ahora quién te paga depende. Ecuador está dando algunas becas que en este caso te pagaría Ecuador y obviamente si te paga Ecuador es, digamos, tu compromiso social retribuir al país. Ahora, si buscas que te pague la universidad externa, ya depende de las condiciones que te pongan, ¿no? Eso es cuestión de leer el contrato y ver si es que te conviene, firmar lo que estás firmando. Entonces, pero ayuda financieramente. Si tu sueño es seguir un PhD y seguirlo en el extranjero, una beca indudablemente contribuye al logro de tus sueños. Ahora, lo que les recomiendo a los chicos que quieran hacer, o chicos o no tan chicos, que quieran seguir un PhD, es que tengan interés por investigar, que les guste leer, porque vas a tener que leer muchísima más información de lo que has venido leyendo hasta ahora. Que te guste descubrir o tengas este bichito de descubrir, digámosle, de estudiar lo que pasa o por qué pasa cualquier tipo de fenómeno dependiendo del campo en el que vayas a aplicar tu doctorado. Y que otra vez que estén motivados para seguir y perseguir sus sueños. De todas maneras, el tiempo que se viene a futuro no sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que tenemos actualmente. Y si en el presente tu interés es estudiar un doctorado, pues manos a la obra y buena suerte. Buenísimo, Miguel. Ha sido un gustazo tener el día de hoy aquí. Yo siempre digo que el que más aprende en los podcasts soy yo mismo. Este es el capítulo 12, si no estoy mal. Y el otro día comentaba, justo decía, que cuando esté en el capítulo 100, que ya habré aprendido 1.000.000 de cosas y habré tenido 10.000 gente invitados que conozcan full temas. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente, gracias por el tiempo, por la diferencia de horario también. Haber pedido tus cosas. Estamos con 7 horas de diferencia, está en la noche. Gracias, Alfredo, por la invitación. Espero haber podido despejar algunas dudas y con gusto puedo ayudarles si tienen algunas otras dudas despejando, sea en otro podcast, en otro momento, o incluso recomendarles. En internet hay mucho más información de las universidades, de lo que yo pude haberles contado, y que se sientan motivados a empezar por eso, a investigar lo que les depara. Buenísimo, Miguel. Muchas gracias. Bien, estimados, este ha sido un nuevo episodio de su podcast Escuela Link. No se olviden que este podcast se publica tanto en YouTube como en Spotify y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos y nos oímos en un nuevo episodio. Chao, chao.